En el videotutorial que estás viendo vamos a ver cómo configurar el servidor DNS Mint en una distribución Debian 5.04 de Linux. Suponemos que en la máquina ya está instalado el paquete bin, falta simplemente configurarlo. Lo único que vamos a ver va a ser la configuración de la red. En este caso podemos ver que el adaptador con el cual se va a trabajar tiene la dirección 192.168.1.6 y el nombre del servidor es servidor.aula-raoso y el nombre del dominio es aula-raoso. Visto esto, vamos a acceder a un navegador y vamos a acceder al sistema de administración webmin, ya que vamos a intentar compaginar tanto el webmin como con la consola. Ya estamos dentro del webmin, en la parte de servidores podemos ver que está el servidor de DNS Mint y aquí en esta parte inferior es donde vamos a configurarlo. También haremos uso de la consola. Podemos ver que si accedemos a una consola, a un terminal como superusuario, si nos vamos a la ruta etc-bin, tenemos todos los ficheros de configuración. En concreto, el fichero de configuración de zona es el named.conf.local, en el cual aquí se irán introduciendo todas las zonas y en otra ubicación que veremos posteriormente se irán registrando todos los registros que introduzcamos en la zona. Vamos a crear primeramente la zona. Para ello bajamos a zona DNS existente dentro del servidor de DNS Bin y le damos a crear una nueva zona maestra. Aquí pondríamos el nombre de la zona, en este caso va a ser aula-raoso. Vamos a utilizar un dominio que no es un dominio público, es un dominio corporativo, pero podríamos perfectamente colocar un dominio público si tuviéramos redireccionado el dominio al name server que estamos en este momento creando y habilitando nuestro router el puerto 53, que es el puerto en el cual trabaja el DNS. El nombre del dominio ya está colocado. El nombre del servidor maestro también está colocado. Haremos que el archivo de registros se cree de forma automática en la ruta, veremos posteriormente. Y aquí nos da la opción de introducir la dirección de correo del administrador del sistema. Yo en este caso voy a poner administrador@aula@raoso. Y el resto de opciones lo dejaremos por defecto. Le daríamos a crear y ya se nos ha creado la zona aula-raoso. Como podemos ver, aquí tenemos en la zona todos los posibles registros. Vamos a empezar con el servidor de nombres, el name server, en el cual ya se nos ha creado, conforme se ha creado la zona, se ha creado una primera entrada. Si recurrimos al terminal y de una vez más mostramos el fichero named.conf.local dentro de etc-bin, podemos ver que ya se ha creado la zona y nos está diciendo en concreto que todos los hosts que vayamos creando están en esta ruta, en /lib, /bin, /aula-raoso.host. Si quisiéramos realizar la configuración del servidor DNS a mano, tendríamos que editar con un editor dentro del X Windows o de cualquier escritorio KDE, Genoma, y editar estos ficheros en modo administrador y introducir a mano lo que ahora podemos ver que se está introduciendo. Vamos a recurrir a acceder otra vez al webmin y vamos a ir incorporando registros de tipo A. Para ello nos iríamos al índice del módulo, bajaríamos hasta la zona que acabamos de crear y vamos a introducir registros de tipo A. Los registros de tipo A son aquellos que asocian dirección, URL, si hablamos de internet pública, con una dirección IP. En este caso vamos a crear una máquina que sea la propia máquina, el servidor. En este caso es aula-raoso y la dirección IP es la 192.168.1.6. Le daríamos a crear y ya tendríamos nuestra primera entrada. Vamos a continuar introduciendo dos entradas más. Ahora un servidor de correo que será mail aula-raoso con la dirección IP 192.168.1.7. Es decir, que estas dos últimas direcciones de correo o entradas que vamos a introducir pertenecen a máquinas que no son realmente máquinas en nuestro sistema, son simplemente direcciones IP, con lo cual realizar posteriormente un ping veremos la resolución que da el servidor DNS, pero evidentemente la máquina contestará porque no existe. Le damos a crear, aceptamos el certificado y ya estaría creada la segunda entrada. Y ahora la última entrada, que va a ser una máquina que le vamos a dar la dirección 192.168.1.8. Le daríamos a crear, ya estarían creadas las dos máquinas.
Para que esto surja de efecto, tenemos que aplicar los cambios realizados en la zona. Esto es imprescindible. Y ahora ya nos podemos ir a una consola y hacer un ping a cualquiera de las máquinas, por ejemplo, a PC1, aula Rabueso, y veremos que ya no la soluciona. Como podemos ver, no contesta. Cortamos, si hacemos un ping a mail aula Rabueso, también no la soluciona. Y si hacemos un ping a servidor aula Rabueso, también la soluciona. Cortamos el ping, volvemos y vamos con el siguiente tipo de registro. Vale, accedemos a la zona y vamos a ir con el registro CNAME, es decir, los alias. ¿Para qué se utiliza este tipo de registros? Se utilizan para que una máquina pueda tener dos nombres, es decir, asignarle un alias. En este caso vamos a asignarle al PC1 el alias ordenador1 y el nombre real es PC1, que evidentemente ya está creado. Si no estuviera creado nos daría error. Le damos a crear. Ya está introducido el alias. Aplicamos un cambio en la zona. Vamos, y si ahora hacemos un ping a ordenador1 aula Rabueso, veremos que nos soluciona la dirección 1.8, que coincide con la del PC1 como visto anteriormente. El siguiente tipo de registro, accedemos otra vez a la zona y vamos a introducir un registro de tipo de correo electrónico. Aparte de dar de alta la máquina como registro A, tenemos que asignarle aquí lo que es añadir un registro MX, ¿no? En nombre pondríamos el nombre de la zona, en este caso es aula Rabueso, y el servidor de correo, como he comentado anteriormente, tiene que ser una máquina que ya esté de alta como registro A. En este caso va a ser mail aula Rabueso. Hay que incorporar una prioridad, decir que pueden haber varios servidores o registros MX y a menor valor en la prioridad, mayor prioridad tiene realmente y se evaluará previamente. En este caso le voy a poner un valor de 10, le daríamos a crear. Ya está introducida. Para que surgiera efecto le tenemos que dar a aplicar zona. Nos vamos al índice del módulo, nos vamos a aula Rabueso y podemos ver que ya tenemos tres registros A, un name server, un alias, un registro MX. Estando dentro de la zona podemos ir a todos los registros, todos los tipos de registros, y podemos ver todos y cada uno de los registros que componen en este momento nuestro servidor DNS. Ahora lo que vamos a hacer va a ser acceder a una máquina Windows XP que está dentro de la misma red y ver que en otra máquina, y no solamente en la máquina local, también se puede resolver la dirección. Bueno, ya tenemos la máquina XP arrancada. Vamos a ver primeramente la configuración de red. Vamos a mis sitios de red, propiedades, conexión de la local, propiedades, a TCP/IP, y vemos que la máquina tiene la 1.5, el servidor tenía la 1.6, y para que esta máquina recurra a la máquina servidor DNS para poder solucionar los nombres de dominio, tenemos que colocar como DNS preferido el 192.168 que pertenece a la máquina que acabamos de configurar en Debian. Podríamos poner un DNS alternativo que podría pertenecer a un ISP al cual tengamos conexión directa a Internet para que en caso que la máquina que acabamos de configurar Debian no pudiera resolver el nombre, lo resolviera la máquina de nuestro ISP. En este caso lo vamos a dejar así, le damos a aceptar, aceptar, nos vamos a un símbolo del sistema y hacemos ping a las máquinas que hace un momento hemos configurado. Como podemos ver, la máquina 1.6 servidor ya nos soluciona la dirección, aunque la máquina no existe como hemos comentado anteriormente. Si hiciéramos un ping a PC1, también nos la resolvería, como podemos ver. Si hiciéramos un ping a ordenador 1, que si recordamos era un alias del anterior, también nos lo resuelve. Y si hacemos un ping al servidor de correo mail, también nos lo resuelve. Ahora ya para finalizar el tutorial vamos a acceder de nuevo a la máquina Debian y vamos a ver cómo quedan los ficheros de configuración. De vuelta ya en nuestra máquina que acabamos de configurar como servidor DNS en Debian,
vamos a ver los ficheros de configuración para ver cómo quedaría. En este caso vamos al inicio del módulo, le damos a aceptar, podemos salir ya del webmin y aquí desde la consola hacemos un cat sobre named.conf local y este sería el primer fichero de configuración en el cual se nos ha creado la zona, y luego accedemos a var lib bind, tal y como nos dice el mismo fichero de zona. Vamos a hacer un cat para listar el fichero en el cual están todas las máquinas y registros que hemos incorporado, y aquí tenemos todo. Tenemos el registro SOA, en el cual se nos crea, se da o asocia de alguna forma el servidor y a lo que es la zona que hemos creado, aula-raweso. Y aquí tenemos cada uno de los registros. Un primer name server, aula-raweso, el name server es la máquina servidor.aula-raweso. La máquina servidor aula-raweso pertenece a esta dirección IP. Estos serían las direcciones IP que resolverían el propio servidor DNS bajo las peticiones de los clientes. Nos dice también que el ordenador 1 es un alias y que aula-raweso tiene como registro de MX de correo electrónico la máquina que previamente hemos recibido. Y esta sería la configuración, que como podéis ver es sencilla, que se tendría que realizar en los ficheros o desde el webmin directamente para tener un servidor DNS montado en la máquina. Con esto terminaría el presente video tutorial.